vamos a estar estudiando hoy realmente lo que representa todo el movimiento que nosotros estamos llevando a cabo. Voy a pedirles por favor que prendan sus cámaras y que estemos muy atentos. Demos 2 minuticos más e iniciamos. Hola, mi pastor Antonio. Hola a todos. Dios les bendiga. Amén, pastor Eduardo. Andrés, perdón. Amén. Bendiciones. Dios lo bendiga. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén, amén, amén. Voy a pedirle, por favor, a uno de los pastores que haga la oración de inicio, al pastor Juan, que nos acompañe. Pastor Juan. ¿Está el pastor Juan? Pastor Juan. Y les pido por favor que prendan sus cámaras. Les agradezco mucho. Es que me gusta poder ver a las personas cuando les estoy dando la enseñanza, ver que estén conectados. Creo que eso es muy bueno. ¿eh? Les pido por favor que se conecten. Muchas gracias y que prendan sus camaritas. Adelante, pastor Juan, con la oración. Ok, pastor Antonio, puedes hacer la oración. Muchas gracias. Pastor Antonio, puedes hacer la oración de inicio. Muchas gracias. Señor, queremos darte gracias en esta hora por la oportunidad y el privilegio que nos concedes de ser bendecidos y de ser capacitados para la evangelización a nivel mundial, amado Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor Andrés. Queremos pedirte que la bendita unción del Espíritu Santo esté sobre él, igualmente sobre cada una de las personas y pastores que vamos a participar de este tiempo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de lo que representa Darak Bank. Darak Bank. Es importante que entendamos su significado, que entendamos esto de dónde surge.
esa palabra de dónde nace también. Porque hace poco estaba reunido con unos misioneros que son los que entrenan a todas las personas que van de diferentes países allí en Corea. Ellos son los dos maestros principales que llevan a cabo el movimiento de evangelismo y transmiten la enseñanza concretamente desde su fundamento y su corazón concreto. Una vez más les pido a mis hermanos que prendan sus cámaras, por favor. De verdad que esto es como en el colegio, esto es como en la escuela, esto es como en la universidad, que uno interactúa con los alumnos. Entonces les pido por favor que prendan sus cámaras, son las 8 de la noche, ya deberían estar en sus casitas descansando, así que no hay ningún problema para poder prender la cámara. Es algo muy importante. Entonces, volviendo otra vez al tema, estos dos maestros estuvieron transmitiéndome ese conocimiento acerca de lo que representa Darak Ban. Y me decían estas palabras. Me decían, Pastor Andrés, hay muchos misioneros que han salido por toda la tierra y transmiten el mensaje del Evangelio, pero no están transmitiendo realmente el propósito de por qué los entrenamientos. Entonces dicen estas palabras. Dicen, van, hacen entrenamiento unos días y luego ya una foto y hasta ahí llegó todo. Entonces, no se trata solamente de ir a dar un entrenamiento, no se trata solamente de transmitir un conocimiento, sino se trata del movimiento de Darak Ban. Y el movimiento de Darak Ban, la palabra Darak Ban significa aposento alto. Aposento alto. ¿Y qué es esto? Donde todo empezó. Donde todo empezó. ¿Cómo empezó todo? Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice que Lucas, teniendo el contenido de solo Cristo, hablaba de cómo Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 3, estaba allí transmitiéndoles y confirmándoles las palabras del reino a sus discípulos durante 40 días. Y les dijo que recibirían poder desde lo alto cuando viniera el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, para que se convirtieran en testigos de solo Cristo. Entonces, ellos fueron al aposento alto de Marcos, en Hechos capítulo 1, versículo 14, porque el Señor les dijo que esperaran allí en Jerusalén hasta que viniera la promesa. Entonces, cuando hablamos de aposento alto, de Darak Ban, que significa aposento alto, estamos hablando de donde todo inicia, de donde todo inicia. Los discípulos que estaban allí no eran discípulos que tenían que ser preparados, eran discípulos que ya estaban preparados. Los discípulos que estaban allí en ese aposento alto eran discípulos que ya tenían claridad de quién era Cristo. Tenían enraizado solo Cristo, grabado solo Cristo, y solo Cristo era parte de su naturaleza. Eran discípulos que ya su interés no estaba en el dinero, su interés no estaba en una posición incorrecta, su interés no estaba en la fama, en la mala fama o en el falso éxito. Ellos ya habían concluido y habían arraigado de sus vidas Génesis capítulo 3, el yo, ya lo habían quitado completamente. También habían quitado de sus vidas Génesis capítulo 6, la posición, tratando de vivir una vida siendo personas de renombre. Eso también lo tiraron. También pudieron concluir de que Cristo es el único camino, la única salvación y la única vida, y tiraron los problemas de Génesis capítulo 11. ¿Qué es esto? Babel, tratando de hacer las cosas a su manera, y aprendieron a hacer las cosas a la manera que el Señor Jesucristo les enseñó. Así que los discípulos que estaban allí en ese aposento alto no eran personas como sin ningún conocimiento,
eran discípulos preparados. Eran discípulos que ya no oraban para que Dios les diera una casa. Ya no oraban para que Dios les diera un carro. Ya no oraban para que Dios bendijera sus negocios. Ya no oraban para que Dios le diera aquello que buscaban los gentiles. Ellos no oraban como los gentiles. Ellos no oraban como Mateo capítulo 6, como los gentiles que oran es por la comida y oran es por la ropa y oran es por lo material y oran es por estas cosas. Ellos oraban era para que a través de sus vidas ellos pudieran cumplir con la gran comisión que Jesús les había mandado en Mateo capítulo 24, versículo 14, donde les dijo, y este evangelio será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ellos oraban para que pudieran ser como el Señor Jesucristo era y para poder hacer lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, porque Él les dio el ejemplo para que siguieran sus pisadas. Él les enseñó y les dijo, así como yo he hecho con ustedes, ustedes vayan y hagan también con los hombres. ¿Qué les estaba diciendo? No cambien nada. Tienen que seguir exactamente mis pisadas. No necesitan nada más. No necesitan impactarme con algo nuevo. No necesitan ni añadirle ni quitarle. Solo aférrense a mí, que soy la palabra, que soy el verbo, que soy el Cristo, que soy el Hijo de Dios. Entonces, esos discípulos que estaban en el aposento alto, realmente estaban orando, era por cumplir con la evangelización mundial. En su corazón, lo único que había era Mateo 28, 18. Tenemos que encontrar los discípulos. Tenemos que encontrar los discípulos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Tenemos que levantar esos discípulos y enseñarle las cosas que el Señor Jesús nos enseñó. Porque el Señor Jesús nos dio la orden en Mateo 28, 18, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, el corazón de estos discípulos que estaban allí en el aposento alto era un corazón de personas que realmente estaban aferrados a la vida con Cristo, que realmente tenían claridad de lo que tenían que hacer. ¿Saben cuál es el peor error de una persona que de pronto está moviéndose en un ministerio? El peor error es no conocer a Cristo concretamente, no tener organizado el mensaje del evangelio concretamente. ¿Por qué? Porque cuando esto no se tiene, entonces se empieza a predicar una cantidad de cosas y se empiezan a tomar y a adoptar una cantidad de cosas que Cristo nunca mandó. Y por eso es importante que nosotros tengamos bien organizado el mensaje del evangelio desde el principio hasta el fin de la Biblia. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos plenamente la vida de Cristo en todos los 66 libros de la Biblia. Porque Él dijo que la ley, los profetas y los salmos dan testimonio de él. Lucas capítulo 24, versículo 44. Dijo, y estas cosas son las que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese de mí todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que era importantísimo que todo lo que estaba escrito en toda la Biblia se cumpliera en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El aposento alto es donde todo empieza. Y quiero que presten mucha atención. En en Hechos, capítulo 5, vamos a leer Hechos, capítulo 5, yo les voy a leer aquí, Hechos capítulo 5, versículo 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días hay dos lugares donde nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios deben estar haciendo todos los días. Muchas personas se frustran porque no hayan respuesta en sus ministerios. Muchas personas se cansan y dejan el ministerio porque no encontraron lo que esperaban. No se trata de encontrar lo que yo espero. No se trata de que el ministerio esté condicionado bajo lo que yo anhelo, no.
El ministerio que tenemos es el anhelo de Dios, es el deseo de Dios para nuestra vida. La evangelización que vamos a hacer, no la vamos a hacer porque nosotros vamos a inventarnos algo para tratar de traer gente a la iglesia y gente a la iglesia. No, el evangelismo que tenemos que llevar a cabo es conforme a las Sagradas Escrituras. Todo lo que va conforme a la Sagrada Escritura funciona si va en la corriente del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacían ellos todos los días? Dice que, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, como discípulos de Cristo, ¿qué deberíamos estar haciendo todos los días? Estar haciendo una cantidad de cosas que de pronto no tienen nada que ver con Cristo, o estar haciendo concretamente lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Pero deberíamos enviar a otros, o deberíamos nosotros darles el ejemplo a otros para que ellos también se aferren a ese ejemplo. Como hay un dicho que dice aquí en Colombia, que el ejemplo empieza por casa. El ejemplo empieza por papá y por mamá. Entonces nosotros como discípulos, como pastores, pastoras, debemos dar ese ejemplo a esas personas de cómo realmente se vive Emmanuel en nuestra vida. Tenemos que tener las evidencias del evangelio. Tenemos que tener las evidencias de que realmente Cristo mora en nosotros y Cristo vive en nosotros, de que Él es el que nos gobierna, de que ya no vivimos nosotros, sino que ahora vive Cristo en nosotros. Así tiene que ser nuestra vida espiritual de fuerte, porque el Señor Jesús todos los días por el templo y por las casas, no cesaba de mostrarse y de predicar el evangelio en todo momento. El aposento alto es tan importante que allí, por ejemplo, en la escritura, en el libro de los Hechos, permítame un momento, por favor. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 21 al 23. Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23. Permítame un momento porque voy a leerlo yo mismo. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Ya se estaba practicando el aposento alto en el principio. ¿De qué se estaba hablando en esas casas? Del cordero. ¿Qué es lo que se estaba sacrificando en esas casas? El cordero. Por eso el apóstol no cesaba todos los días en el templo y en las casas de predicar y enseñar a Jesucristo. También vemos que el Señor Jesucristo disfrutaba su aposento alto. El Señor Jesucristo realmente vino para dar ese ejemplo. En las bodas de Canaán, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Allí llegó a aquella casa y ¿qué trajo? Restauración. Quiso compartir con todos ellos y darle la enseñanza más hermosas. ¿Qué enseñanza le dio? Yo voy a convertir el agua en vino. ¿Qué representaba esto? El nuevo pacto. El nuevo pacto. Estaba terminando el antiguo pacto, que realmente no salvaba a nadie ni traía alegría a nadie, pero estaba empezando el nuevo pacto. La obra de nuestro Señor Jesucristo, que es así, traería alegría a nuestra casa y a nuestro hogar. También en la casa de Pedro. En Lucas capítulo 4, versículo 38 al 39, allí el Señor Jesucristo estaba haciendo aposento alto en la casa de Pedro. Jesús estaba llevando la sanidad,
visitó la casa de Pedro, donde encontró a la suegra de Pedro que estaba enferma. Y allí en su casa, haciendo aposento alto, obrando poderosamente en aquella casa, esa mujer se levantó de aquella fiebre que tenía y enseguida le empezaba a servir a todos. Los aposentos altos son tan importantes que también allí en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, la casa de Cafarnaúm, Jesús llevó a la restauración. Al llegar a aquella casa que le servía de posada entre los viajes, una multitud se acercó a Jesús en busca de varios milagros, pero un hombre paralítico le llamó la atención al haber sido introducido a la casa por el tejado por sus amigos. Se cuenta que él estaba allí morando en aquella casa y estaba predicando el evangelio. ¿Y qué les estaba enseñando allí cuando le llevaron a ese paralítico? Presten mucha atención. Les estaba enseñando: los milagros no son suficientes para salvar a la gente. Las sanidades tampoco. Por eso tus pecados te son perdonados. Y los fariseos arremetían contra él y decían: blasfemia, blasfemia. Y él, ¿qué les dijo? ¿Qué es más fácil decir? Levántate, toma tu lecho, o tus pecados te son perdonados. Para Jesús era más fácil, para Jesús era más importante enseñarles de que hay que restaurar los problemas fundamentales. ¿Cuáles son esos problemas? El problema con el diablo, con el pecado, y que ese hombre paralítico estaba separado de la presencia de Dios, por eso tenía esa parálisis. Pero tuvo 4 amigos que realmente tenían una verdadera fe y lo llevaron para que Jesús solucionara esos problemas. Así que los aposentos altos que hacemos en las casas es para que podamos llevar a aquellas personas también, disfrutando el grupo de 3. El grupo de 3. Allí en sus iglesias empiecen a armar esos grupos de 3. Cojan el liderazgo y que se unan con 3 personas, así como Moisés, Ur y Aarón. Y entre ellos siempre estaban luchando la buena batalla. Entre ellos se reúnen en familia. Entre ellos se fortalecen. Entre ellos se invitan a la iglesia. Entre ellos se animan, estudian la palabra. Y entre ellos mismos hacen los aposentos altos y van a una casa, y van a otra casa, y van a otra casa y disfrutan el evangelio. No lo hacen solo, lo hacen en equipo. Así como el Señor Jesucristo trabajaba también en equipo. ¿A dónde más fue el Señor? Fue a la casa de Leví. Lucas capítulo 5, versículo 29 al 32. Jesús lo llevó allí al arrepentimiento. Jesús fue invitado a comer a la casa de Leví, un publicano, cobrador de impuestos. Ten en cuenta cómo dentro del plan absoluto de Dios, Jesús tenía que visitar todos aquellos lugares. ¿Se acuerdan la historia de la mujer samaritana que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria? Asimismo, ya estaba todo preparado donde Jesús tenía que llegar y debía llegar a la casa de Leví. Por eso, mis hermanos, los aposentos altos son la respuesta de lo que Dios ya tiene preparado. Ni siquiera tenemos que estar buscando por nuestras propias fuerzas. Voy a meterme en aquella casa. No, Dios ya tiene todo preparado. Cuando tú empiezas a orar, Dios abre un aposento alto, una casa, donde tú puedas ir. Y allí esa casa sigues orando y sigues llevando y entregando el evangelio de salvación y formando a aquellas personas, y el Señor te va a conectar con otra casa. Y el Señor te va a conectar con otra casa. Así como el Señor Jesucristo se conectaba con una casa y ya tenía preparada otra casa y ya tenía preparada otra casa. Fue también a la casa de Simón. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 46. Llevó allí perdón y restauración. En Israel había una costumbre de que cada vez que alguien llegara a alguna casa, el anfitrión ofrecía agua para lavar los pies y las manos del visitante. Cuando Jesús llegó a la casa de Simón, él no le ofreció tal hospitalidad. Pero he aquí que hubo una sorpresa para todos. Cuando una mujer entró, lavó los pies del Señor Jesús con sus lágrimas, los secó con su propio cabello y los ungió con ungüento. Pero ¿por qué el Señor Jesús tenía que estar en aquella casa? Porque tenía que ser preparado para su sepultura. Por eso todo eso también estaba dentro del plan perfecto. Y antes de que ella ungiera al Señor Jesucristo para su sepultura, tenía que morir Lázaro para que aquellos hombres fariseos dijeran: hay que matarlo, porque ya todo el plan estaba hecho y estaba preparado.
También visitó la casa de Jairo. Lucas capítulo 8, versículo 41 al 56. ¿Qué llevó? Llevó vida. Jairo estaba desesperado por la enfermedad de su hija e invitó a Jesús a que fuera hasta su casa. Pero lo peor sucedió en el camino. Su hija murió. Mas, sin embargo, Jesús, viendo la fe de aquel hombre, aún así fue hasta su casa y realizó aquel milagro. Y dijo, Talita cumi, niño, niña, a ti te digo, levántate. ¿Dónde estaba sucediendo todas estas cosas? ¿Dónde estaban aconteciendo todos estos milagros? Toda esta restauración en los aposentos altos que el Señor Jesucristo estaba estableciendo en la región. Todo se estaba llevando a cabo, milagros, sanidades, señales, pero el Señor Jesús, como Él es el Cristo y Él tenía el evangelio naturalizado, Él tenía el evangelio bien organizado, venía y restauraba la vida total de estas personas. Hasta en la casa de Marta y María también. Allí en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Allí Jesús llegó muy feliz a la casa de Marta y a la casa de María. Ya sabía la condición de Marta, pero también sabía la felicidad que María sentiría al escuchar sus palabras. Al escuchar María la palabra del Señor Jesucristo, se pudo evidenciar también el corazón de la hermana que estaba allí en la casa. Entonces, la palabra del Señor en los aposentos altos revela el corazón de las personas que están allí en casa y les ayuda a tener también restauración para que puedan solucionar todos los problemas a través de Cristo. ¿A dónde más estuvo haciendo aposento alto el Señor Jesucristo? En la casa de Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Estaba haciendo aposento alto. Allí estaba llevando la salvación y estaba llevando estaba recuperando lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido la imagen. Por eso Zaqueo era un ladrón. Se había perdido la bendición. Por eso Zaqueo realmente no amaba a las personas, sino que las odiaba y les robaba y se aprovechaba de su posición, porque había perdido la imagen, había perdido el pacto, había perdido la bendición, porque estaba separado totalmente de Dios, estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Fue a la casa de Zaqueo. Y Jesús, al darse cuenta del esfuerzo de Zaqueo para verlo, se ofreció a visitar la casa de aquel publicano. Zaqueo se sintió tan privilegiado, porque así se sienten las personas cuando nosotros vamos. Se sienten privilegiados. Se sienten tan privilegiados como Zaqueo, que reconoció sus pecados y decidió cambiar de vida, disculpándose con las personas que había defraudado. Viendo su arrepentimiento, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué lindo es el Señor. La casa en el cenáculo también, en Lucas capítulo 22, versículo 10 al 14, Jesús llevó allí la comunión. Les enseñaba a tener comunión. De acuerdo con algunos estudiosos, esta casa pertenecía al evangelista Marcos. Fue allí donde los discípulos fueron bien recibidos y pidieron que se separe el mejor espacio de la casa con el fin de preparar la cena del Señor. Allí también estaba disfrutando del aposento alto y estaba disfrutando de la cena del Señor, como lo dice Lucas capítulo 22, versículo 15. La casa de Caifás también. En Mateo capítulo 26, versículo 57, Jesús fue llevado para ser juzgado. Fue la única vez que Jesús fue llevado a una casa involuntariamente, la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Él fue juzgado con el fin de condenarlo a la muerte. Esto es algo muy importante, mis hermanos, que entendamos que Jesús se la pasaba en el templo y en las casas. A ver, repita conmigo, diga conmigo, Jesús se la pasaba en el templo y en las casas. ¿Y para dónde iba el Señor Jesucristo en camino de Emaús? También hay otra respuesta absoluta. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Iba para la casa de aquellos discípulos. Jesús llevó allí la visión espiritual. Después de su resurrección, Jesús se le apareció a los discípulos, pero ellos no lo reconocieron. Sin embargo, al ser invitado a entrar a la casa y a pasar la noche, Jesús partió el pan y les dio. En aquel momento los ojos de aquellos dos discípulos se abrieron y pudieron ver que Jesús siempre estuvo entre ellos. Mire la obra tan hermosa del Señor Jesucristo. Y no para, mis hermanos,
¿Por qué les estoy hablando del aposento alto? Porque quiero que entiendan lo que representa Dar Akban. El movimiento de nosotros no debe ser un movimiento como que, ay, voy a ir a unos entrenamientos y vamos a estar allí 3 días, 4 días y listo, y hasta ahí llegó. No, no, eso no es. Eso no es. Cuando estamos dando un entrenamiento, estamos teniendo un aposento alto juntos. Pero el éxito de ese aposento alto, el éxito de esa reunión, el éxito de ese entrenamiento, realmente debe ser que las personas empiecen a hacer lo mismo que Jesús hacía. ¿Y qué era lo que el Señor Jesucristo hacía? Moisés lo hacía. El Señor Jesucristo lo hacía también. También visitó la casa de los discípulos. Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Jesús derramó allí el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, los discípulos tenían miedo de los judíos, pero el Señor se les apareció en la casa donde estaban todos reunidos y los calmó. Y dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, en los aposentos altos dan todos estos frutos, mis hermanos. Todos estos frutos. ¿Y qué dice el Señor allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde nosotros tenemos que estar? Siempre en las casas, allá, yendo. Y allí donde abran esa puerta, allí vamos a darles el evangelio, que es el pan que descendió del cielo. Por eso dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es algo hermoso. Entonces, el aposento alto o el entrenamiento que nosotros damos no debe ser un entrenamiento solamente para una foto, para un video o para decir solo Cristo al final. Lo hemos logrado, lo hemos logrado. No, hasta ahora. Por ejemplo, hace poco estuvimos en la casa del pastor Antonio, allí en su tierra. Pero fue algo muy hermoso. Pero ¿cuál debe ser realmente, escuchen aquí, cuál debe ser realmente nuestra alegría? Que el pastor continúe con el movimiento del evangelismo y que continuemos unidos para siempre, porque el evangelio realmente nos une, nos une. Ni siquiera fuimos reunidos, ni siquiera nos encontramos porque él predique así, o porque yo predique así, o porque él se porte mejor, yo me porte peor. No, fuimos unidos y nos encontramos por causa de la evangelización mundial. Y por causa de la evangelización mundial, debemos seguir el mismo sistema del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesucristo todos los días? En el templo y por las casas. En el templo y por las casas. ¿Dónde quería estar el rey David? En el templo todos los días. Y también allí, dando la vida por aquellas familias, en las casas. ¿Dónde quería allí llevar Moisés ese evangelio del Cordero? En las casas. Entonces, dentro del sistema de Dios, para que nosotros podamos realmente levantar un movimiento de evangelismo con mucho poder, y que nuestras iglesias se conviertan en la iglesia cumbre que tiene el evangelio en nuestras regiones, y que bendicen a las demás iglesias y ayudan a las demás iglesias para que también se aferren al evangelio, nosotros tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos empezar? El movimiento en las casas. En las casas. Aposento alto es donde todo empieza. Y todo el movimiento de los discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, empezó en las casas. ¿Saben, mis hermanos? Las personas, meditaba yo en estas palabras que me transmitían en algún momento de mi vida, y las personas viven como tan apegados al misticismo que dejan a un lado realmente lo que Dios les mandó a hacer. Muchos están hoy tratando de comprar una montaña para ir a orar a una montaña. Y yo digo, ¿para qué comprar una montaña, para ir a orar a una montaña, si podemos hacer exactamente lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer? Entonces, empezamos a perder ese tiempo enfocándonos en cosas que lo que el diablo hace es engañarnos y mantenernos ahí, esclavos, ahí engañados. ¿Saben cuántas personas están por allá
en una montaña, guardados y no han salido por allá en 4 o 5 años. Y duran hasta 6, 7 años por allá metidos. Y no hacen lo que Jesús mandó a hacer. No ponen en práctica lo que Jesús les mandó realmente a llevar a cabo. ¿Saben cuántas almas pudo haberse ganado en esos 7 años? Que andan por allá escondidos en esa montaña. ¿Y saben por qué están escondidos en esa montaña? Porque no conocen el evangelio. Porque no entienden para qué Dios los llamó. Porque si conocieran el evangelio, estarían siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué ha pasado con la iglesia hoy a nivel mundial? Se ha vuelto y se ha convertido en un mundo de misticismo tan insano, que las personas, sus oraciones es: Señor, manifiéstate a mí. Señor, manifiéstate a mí. Señor, déjame verte, déjame verte. Y sus oraciones son tan místicas que toda la noche pasan orando a ver si ven algo. Señor, muéstrame algo. Señor, muéstrame algo. Señor, así sea el ala de un ángel, así sea que caiga una pluma por ahí del techo, Señor, de un ángel, que bote una pluma, lo que sea, pero muéstrame algo, muéstrame algo, muéstrame algo. ¿Por qué? Porque están aferrados a ver cosas. Están aferrados. Y el diablo los engaña de esa manera, y así pasan toda la vida tratando de orar para que Dios les muestre algo. Señor, una teofonía, quiero ver algo como lo que vio Moisés, quiero ver algo así como lo que vio Elías, quiero como lo que vio Ezequiel, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Pero no oran por la evangelización mundial, no oran con esas oraciones que oraba allí Ana: Señor, si me das un hijo, te lo daré para que te sirva. Y se levantó un gran profeta que restauró la predicación del evangelio, porque levantó un cordero y lo degolló y todo el pueblo fue salvo. Ya no oran como los discípulos del Señor Jesucristo, que estaban allí después de haber caminado 3 años con el Señor Jesucristo y después de haberlo visto, después de haber grabado, enraizado y que el mensaje se volviera parte de su naturaleza. Ellos lo único que oraban era por lo que vieron del Señor Jesucristo. Tenemos que seguir sus pisadas y cumplir con la evangelización mundial. ¿Qué estaban pidiendo allí en oración durante esos 10 días? Señor, dame un carro. Señor, dame una casa. Señor, dame una beca. No, Señor, levántanos como los discípulos que salvarán el tiempo y la época, que podamos aferrarnos a lo que tú nos enseñaste. Padre amado, Señor, que podamos enseñar exactamente y concretamente lo que tú nos enseñaste, Señor, sin cambiar nada, y que podamos llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, para vida o para muerte. Esas eran sus oraciones. No eran allí: Señor, muéstranos algo, muéstranos algo. No, nada. Esas no eran sus oraciones. Sus oraciones eran para dar la vida por el evangelio. Ni siquiera oraban por plata. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo: no lleven nada para el camino. Ya ellos habían muerto, habían renunciado a todo eso, y Dios ya tenía todo preparado para que ellos pudieran empezar los aposentos altos. Por eso, mis hermanos, allí, en el libro de los Hechos, vemos cómo el Señor tenía todo tan preparado, pero tan preparado, que ya la casa de Marcos estaba preparada para que ellos empezaran allí el movimiento de oración. El pastor Ryu Wansu, el presidente de Darak Bank, él, cuando empezó el movimiento del evangelismo, él lo primero que vio fue cómo todo empezó. Y se dio cuenta que la iglesia a la cual pertenecía no estaba llevando a cabo las enseñanzas del Señor Jesucristo, ni el modelo bíblico. Entonces, él empezó a levantarse como ese evangelista dentro de la iglesia y empezó a transmitir las enseñanzas del Señor Jesucristo, y empezó también a movilizarse en los aposentos altos, que descubrió que el aposento alto es el ejemplo que el Señor Jesús nos dio para hacer el movimiento del evangelismo. ¿Saben que hacer un aposento alto es más poderoso que salir con una corneta a las calles a gritar por todas partes? ¿Sí saben que es más poderoso eso? Cuando usted empieza a hacer lo mismo que el Señor Jesús hacía, y no estoy diciendo que no salgan a las calles,
y que no prediquen en las esquinas y que no hablen del evangelio. Pero el aposento alto era algo que el Señor Jesucristo hacía todos los días y los discípulos todos los días. Y las multitudes se multiplicaban, se multiplicaban. Entonces, el pastor Ryu Wansu, él dijo, voy a levantar 300 casas. 300 casas. Esas familias ni siquiera iban a la iglesia. Todavía no. Es más, todavía no tenía un lugar. Él. Y empezó allí con sus materiales. Empezó allí con sus materiales. Empezó a organizar bien el camino de salvación, porque llegaba a cada casa y iba entregando el material de lo que se estudiaba ese día, para que la persona también se levantara como un discípulo. ¿Y qué hacía? Digan conmigo, lo mismo. Digan conmigo, lo mismo. No cambiaba nada. Tenía el mensaje tan bien organizado por puntos que visitaba muchas casas en una semana. Hasta 30 casas visitaba en una semana. 30 casas. Cada semana. No paraba. No paraba, no paraba, no paraba. Y siempre que iba a ir a una enseñanza, dejaba el material listo y tenía muy organizado los mensajes que daba. Por eso no estén yendo a las casas a dar una cantidad de mensajes como botando una cantidad de mensajes al aire. No, tienen que estar muy bien organizados. Tienen que saber, si ya han visitado una casa 2 veces y ustedes tienen 15 lecciones, entonces deben verificar que esa casa esté recibiendo el aposento alto organizadamente. Y háganlo de una manera muy sencilla, así como lo hacía el pastor Ryu Wansu. Lo hacía de una manera muy sencilla. Muy sencilla. Y entonces logró levantar 300 aposentos altos, 300 familias, 300 casas. En alguna casa había una persona, en otra casa habían 5 personas, en otra casa habían 10 personas, y las personas se añadían a los aposentos altos hasta que logró levantar 300 casas, y desde ahí a esas personas que formó ordenadamente, organizadamente, con un material bien organizado, esas mismas personas se levantaron como discípulos y ellos mismos empezaron también a abrir otros aposentos altos porque ya sabían cómo hacerlo. Entonces nosotros tenemos que ser esos seminaristas y esos líderes espirituales que sabemos transmitir el mensaje de una manera sencilla para que se pueda multiplicar, se pueda grabar. Les doy un testimonio de mi vida. Pues cuando yo predicaba antes de que me encontrara con Cristo realmente y que toda mi vida ministerial empezara a ser organizada, yo trataba de hacer unos mensajes tan reveladores, unos mensajes tan profundos, y pasaba horas y horas y horas y horas y horas que a la gente no se le grababa nada. La gente lo único que me decía es, uy, Pastor Andrés, qué palabra, qué impactante esa palabra, uy, pero qué revelación. Y les preguntaba a uno, ¿y qué se acuerda? Y no se acordaban de nada. Entonces, empecé a poner en práctica el aposento alto. Y ya fui a una casa, y ya fui a otra casa, y ya fui a otra casa, y ya fui a otra casa. Y ya sé qué mensaje les di. Ya no les puedo, tengo que ir al siguiente mensaje. Pero se los di de una manera tan sencilla, que veía cómo disfrutaban el mensaje y cómo al final daban su foro y decían, wow, hemos entendido el mensaje muy bien. Nos lo has explicado de una manera muy sencilla, así como lo estoy haciendo ahora. Así que el aposento alto debe ser algo tan sencillo que puede durar media hora nada más. No tiene que durar más, solo media hora. Voy a una casa, oramos, se llevan un parlante. Entonces cada líder debe comprar su parlante Bluetooth, tener allí una adoración, si quieren cantar juntos o algo para poner de fondo. Y es algo lindo, es algo muy agradable. Hay una conexión espiritual en los aposentos altos tan hermosa.
Entonces, ¿qué se hace en un aposento alto? Apunten allí, por favor. ¿Qué se hace en un aposento alto? Vamos a hacerlo muy sencillo. En un aposento alto, usted no va allí a gritar, no. En un aposento alto, usted va a encontrarse con esas personas que quieren conocer de Dios y que usted necesita guiarlos a través del evangelio para que ellos sepan la obra que Cristo hizo en sus vidas. Entonces, llegan a la casa de una persona que les abrió la puerta, ¿sí? Ellos esperan al Señor Jesucristo. Así que usted no vaya allí a hablarle de que se van para el infierno, ni no. Usted va a ir a hablar es cuán gran amor el Señor Jesús tiene por ellos. ¿Y qué es lo que les va a enseñar a los discípulos? Las 15 lecciones. Las 15 lecciones. Las 15 lecciones que ya creo que todos tienen estas 15 lecciones. Todos los que, bueno, los que han venido estudiando conmigo ya deberían tener las 15 lecciones del camino de salvación. Hay que enseñarles el camino de salvación. Entonces, la primera lección que se les daría, muy sencillamente, es el estándar de un discípulo. Se le explica qué es un discípulo. Es aquel que Jesús escogió. Entonces, se les deja saber que ellos son discípulos. Y de ahí, obviamente, miren aquí, obviamente que es bastante información para media hora, ¿cierto? Para media hora es bastante información. Por eso ustedes tienen que estar muy preparados y las personas que van a hacer el aposento alto tienen que estar preparadas. ¿Por qué? Porque si se ponen ¿cómo se dice? A desglosar todo esto, pues van a durar unas 2 horas y las personas que están apenas conociendo no van a aguantar 2 horas. Entonces hay que hacerlo de una manera que queden con ganas de más, de más, de más. Por ejemplo, ya la primera lección, usted la hace 1, 2 o 3 veces y ya se le memoriza. Ya saben que el estándar de la fe, el estándar del discípulo es las Sagradas Escrituras. Entonces, no lee todos los versículos, sino le da un versículo puntual, una explicación pequeñita. Después va al estándar de la Biblia, que es Cristo. Le enseña que Cristo está en toda la Biblia, que toda la Biblia habla de Cristo, que ese es el deseo del Padre. Y le da un versiculito. No se va a poner a leer todos los versículos, porque si uno termina en media hora. Y el punto es de que la persona, su corazón se alegre de que ese es el momento más importante de su vida porque está conociendo al Señor. Entonces, primero, oración. Se pongan allí, aposento alto. Número 1, oración. Oración. Se hace una oración. Número 2, se canta una alabanza o una adoración sencilla que guía a Cristo. No que los aparte de Cristo, porque hoy hay alabanzas y adoración, lo que hacen es apartar a la gente del Señor, darles inseguridad. Entonces, la alabanza y la adoración tiene que guiar a las personas a Cristo, a Cristo. Todo ese momento es para Cristo. Ya vimos todo lo que Cristo hacía en todos los aposentos altos que él tuvo. Toda la transformación que Cristo hacía en todos los aposentos altos es lo que va a hacer en esa familia que usted va a empezar a visitar. De ahí sigue la palabra. La palabra puede durar unos 15 minuticos nada más. Y ya a los 25 minutos usted ya tiene que empezar a hacer la oración, o a los 20, y ya empieza a terminar. Sea estricto con usted mismo. Yo no le voy a poner tranca al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haga lo que... No, el Espíritu Santo es muy organizado. Y él es muy ordenado. Y el Espíritu Santo sabe lo que representa un bebé recién nacido, sabe lo que representa una persona que ya come vianda y sabe lo que representa una persona que necesita alimento sólido. Así que esa forma de que no, yo no le voy a poner tranca al Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo nos manda a que hagamos las cosas preparadas. No vamos allí a ver qué va a pasar, no, vamos allí sabiendo lo que va a pasar. Como Jesús no vino a la tierra, no, voy a ver qué voy a predicar, lo que me dé en ese momento, No. El Señor Jesús dijo, yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dijo que hablara, eso es lo que yo hablo. Y Jesús no dijo, espere, que vayamos mañana a ver qué va a pasar, a ver en ese momento qué va a fluir. No. Jesús dijo muy organizadamente,
Yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me envió a hacer. Eso es lo que yo hago. Entonces, así tiene que ser nuestro estándar. Nuestro estándar tiene que ser un estándar bien organizado para que podamos transmitirlo a las próximas generaciones. En Hechos, capítulo 10, presten mucha atención, en Hechos capítulo 10, versículo 23, allí se ve lo emocionante que está una familia cuando lo van a visitar a su casa. Dice, allí estaba la casa de Cornelio. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Sí se dan cuenta lo que produce? ¿Me están todos poniendo atención? ¿Sí se dan cuenta lo que produce una visita? ¿Sí se dan cuenta el corazón de aquellas personas que dicen, yo quiero por favor que me visiten en mi casa? Bueno, esas personas anhelan recibir esa visita de Dios. ¿Y cómo los estaba esperando Cornelio? Cornelio los estaba esperando no solo, sino que dijo, va a venir Pedro, voy a empezar a invitar a mis amigos y a mis más conocidos, y los invitó. Así de fuerte es un aposento alto. Por eso valoren mucho el aposento alto y empiecen a generar el movimiento de los aposentos altos en todas sus regiones. Alguien me decía en esta semana, Pastor Andrés, un misionero de Corea me decía, Pastor Andrés, empieza a hacer el aposento alto a tal punto que también tengas 30 visitas semanales. Y no importa cuánto te canses, no importa cuánto te agotes, hazlo durante 3 años y vas a ver lo que representa el movimiento del evangelismo que el Señor Jesucristo nos enseñó y que los discípulos también hicieron. Dijo, y asimismo también, todos esos discípulos que Dios te ha entregado, tanto los que tienen negocios como los que no tienen negocios, van a entender para qué es el evangelismo y van a entender qué representa realmente el evangelio. Así que Cornelio, dice el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. La casa de Cornelio, solo Cornelio reunió a muchos en ese día. Pero hay algo. Diga conmigo, repita esas palabras conmigo. Por favor, concéntrese. Si usted está en este momento aquí estudiando conmigo, no esté concentrado en otras cosas porque eso sería realmente una falta de respeto. Amén. Concéntrese en el mensaje. Diga conmigo, cuando voy a un aposento alto, no voy a hacer sentir mal a las personas. Voy a llevarle salvación. Miren la actitud de Pedro. Pedro tenía que arrancar todos esos prejuicios que tenía sobre los gentiles, sobre los romanos, porque recuerden que los judíos eran muy celosos en su cultura, y más Pedro, él era muy celoso. Entonces hay que arrancar todas esas cosas que nos impidan transmitir el evangelio. Aún una persona que trata de hacer todas las cosas bien, inclusive eso se le puede volver un obstáculo para el evangelio. Y no me malinterpreten. Voy a volver a repetir eso. Aún hay personas que se la pasan toda su vida ministerial tratando de hacer todo bien. Hasta eso se le puede volver un obstáculo para el evangelio. Solo sigan la corriente de Cristo. Disfruten de Emmanuel. Entonces dice el versículo 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Esas palabras no son necesarias en una reunión. Pedro no tenía que estar diciendo tampoco eso, ni estar haciéndolo sentir como que ellos eran inmundos o como que ellos eran así o como que ellos eran así. Nosotros vamos a llevar la salvación. Así que mis hermanos, los aposentos altos también nos preparan para ser mejores hombres de Dios, para ir en la misma corriente del evangelio. Allí también, en Hechos, capítulo 16, versículo 13, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué sucedió cuando Pablo estaba concentrado transmitiendo el evangelio? Se abrió un aposento alto. El aposento alto ya el Señor lo tenía preparado. Ni siquiera fue Pablo que le dijo, llévame para tu casa, porque vas a ver cómo te voy a desatar el poder de Dios. No. ¿Qué hacía Pablo? Iba y oraba y compartía el evangelio. Y como compartía el evangelio, allí Dios, en el versículo 14, abrió el corazón de Lidia y hizo Dios mismo que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y mire lo que sucedió. Mire cómo se abre un aposento alto. Es un aposento alto, Dios mismo lo abre. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Así de importante son los aposentos altos. Entonces, hoy quiero incentivarlos de la misma manera que me han incentivado. El Espíritu Santo nos ha llenado de poder para que empecemos a hacer lo mismo que el Señor Jesucristo hacía. Cuando estamos allí dando esos aposentos altos, el Espíritu Santo va a poner todo lo que nosotros necesitemos para que esas personas que están allí sean transformadas y que reciban el evangelio y que podamos transmitir el evangelio organizadamente. ¿Cuál es mi consejo para ustedes hoy para terminar esta clase y pasar a los foros? Mi consejo es, suelten todas las cosas que les pueda estar haciendo perder el tiempo. Suelten todas las cosas que les pueda estar haciendo perder el tiempo en este momento. Verifiquen sus ministerios y haga un listado, haga un análisis. ¿Realmente esto que estoy haciendo me lo mandó a hacer el Señor Jesucristo? ¿Realmente estoy perdiendo el tiempo o sí lo estoy aprovechando bien? Como dijo el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Se la pasa mucho tiempo de pronto en casa, haciendo una cantidad de cosas y no haciendo lo que el Señor Jesús hacía. Entonces cada uno de ustedes debe empezar siendo sincero cada uno consigo mismo, a analizar su vida ministerial. El empresario debe analizar su vida ministerial porque también hay tiempo para evangelizar a otros empresarios. El médico también. Aposento también se puede hacer en un hospital. Allí podemos hacer aposentos altos. Un médico puede hacer aposentos altos. El empresario también puede hacer aposentos altos. El que trabaja en la construcción también puede hacer sus aposentos altos. Entonces, no hay excusa para generar el movimiento del evangelismo. Pero mediten en eso. Mediten en eso. Si ustedes quieren respuestas, es imposible que no vengan las respuestas si empiezan a hacer lo que el Señor Jesucristo les mandó a hacer. Pónganse una meta esta semana. Visiten 10 familias. ¿Cómo deben empezar? Empiecen a hacer el aposento alto con las personas que ya tienen. Con las personas que ya tienen. Ahí tienen que hacer el aposento alto. Porque las personas que ya tienen que aprender a hacer aposentos altos y ellos tienen que entender el evangelio bien. Cojan la cartilla de las 15 lecciones. Sean organizados en dar el evangelio. Punto por punto. Y así mismo, hágalo de una manera sencilla para que también ellos lo puedan aprender y transmitírselo a otros. Porque necesita que las personas lo aprendan para que se lo puedan transmitir a otros. Y empiece a hacer aposento alto. Si tienes 10 líderes, por ejemplo, si tienes 10 líderes, entonces tienes 10 aposentos altos ya que empezar a hacer. No haga otros aposentos altos en otro lado en este momento. Empiece con esos 10 líderes, que ellos entiendan lo que el Señor Jesucristo hacía todos los días. Y allí en el aposento alto usted puede discipular a las personas, empezando con sus líderes. ¿Le ha preguntado usted a sus líderes si realmente entienden el evangelio?
¿Le ha preguntado usted a su liderazgo si realmente entiende lo que tiene que hacer? ¿Le ha preguntado a su liderazgo si ha llegado a la conclusión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Porque mientras que un liderazgo no llegue a esa conclusión, siempre va a hacer las cosas como así, a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza. Y no es con espada ni con ejército, no es con fuerza, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, cada uno de ustedes debe concluirse en el Evangelio. Cada uno de ustedes debe personalizar el Evangelio. Y si empiezan a hacer aposentos altos, sepan transmitir la enseñanza también a otros, que otros la puedan aprender de una manera sencilla, que ellos también puedan crecer. Amén, porque necesitamos dejar un legado. Y pónganse la meta para de aquí a 3 años. En 3 años, póngase la meta. Este año que viene, póngase la meta. Bueno, mi meta este año, un ejemplo que usted diga, mi meta este año, pues conforme a lo que anhelo en fe, van a ser 100 casas. Voy a levantar aposento alto en 100 casas. Y si usted transmite el evangelio de la manera que Dios quiere, esas 100 casas van a empezar a llegar a su iglesia. Esas 100 casas van a empezar a congregarse. Así va a ser. Y cuando usted empieza a ver resultados, eso mismo lo empieza a llenar de gasolina espiritual ahí dentro. Y dice, wow, pero ¿qué es esto? ¿Cómo yo me había perdido de esto? Haciendo tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas. Y ahora solamente haciendo lo que el Señor Jesús hacía. Mire todas las respuestas del cielo. Entonces, el aposento alto, Darak Ban, significa aposento alto, donde todo empezó. Y así fue que empezó el pastor Ryu Wansu. Y esos aposentos altos son los que nos une hoy a nivel mundial. Entonces, háganlos. Al principio quizás no van a ver muchas cosas, pero sigan y sean insistentes. Así sea uno que haya en una casa, por favor. Así sea uno, solo uno, que haya en una casa. Usted vaya por ese uno, porque ese uno puede levantarse como un gran discípulo y evangelizarle toda la montaña o todo el pueblo, toda la ciudad. Así sea solo uno. Si hay uno en una casa, a él también háganle aposento alto. Hagan aposento alto, pastores. Hagan aposento alto con esas personas y transmítale el mensaje. Si usted siente felicidad, nosotros los pastores generalmente, voy a decirles algo aquí para terminar. Nosotros los pastores generalmente nos hemos acostumbrado a que si no vemos el grupito, no vinieron todos. Ay, pero los cité a todos. Pero tenemos que tener un corazón de que así sea uno. Yo sienta mucha felicidad de preparar ese, porque ese que yo prepare es el que me va a decir, pastor, yo quiero dejarlo todo para acompañarlo y que evangelicemos toda esta zona. Entonces, no se acostumbren a las multitudes, porque se van a desilusionar. No se acostumbren a los grupos grandes. Levanten los discípulos. Sean consistentes con los discípulos. Ahí está Rochita, que tengo que ir a transmitir y grabar y enraizar ese evangelio y transmitir el mensaje. Voy a hacer aposento alto solo con Rochita. Si la esposita quiere también, ahí estaré. Vamos a hacer aposento alto juntos y vamos a aprender bien el mensaje organizado. Amén. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de esta enseñanza. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, oramos en el nombre de Jesús el Cristo para que podamos levantarnos como esos discípulos que empiezan el movimiento de Darak Ban. Que en nuestras zonas realmente podamos estar disfrutando de Darak Ban, del aposento alto. Ábrenos aquellas puertas, así como Lidia, así como Cornelio, y así como el procónsul Sergio Paulo, y todos aquellos que tú ya tenías preparado para que se levantaran esas iglesias regionales allí en las diferentes zonas. En el nombre de Jesús, pedimos que nos guíes en todo lo que tenemos que llevar a cabo para poder transmitir el mensaje del evangelio de una manera sencilla y que así ellos también puedan aprender. Pero oramos en el nombre de Jesús para que podamos tener la sanidad espiritual, la sanidad personal y que podamos enraizar, grabar y que el evangelio se personalice en nuestras vidas.
Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús el Cristo hemos orado y todos decimos amén y amén. Amén.